Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última Filmoteca, el último reducto del cine. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo estamos? Otro día más que hemos retrasado el directo del domingo al lunes, no hay ningún problema, aquí estamos de nuevo, trayendo pues un obrón de culto particular, ¿no? Y que del que habrá surgido conversación necesariamente en algún directo, porque ya son muchos, ya son muchos directos los que llevamos a las espaldas, y es concretamente el film Perversidad, del año 1945, de un Fritz Lang emigrado a Estados Unidos. El film, bueno, ahora hablaremos, ahora tendremos tiempo para hablar del film. Y antes de saludar a Agudo, hacer todo lo que hacemos siempre, voy a hacer una pequeña promoción, como estoy haciendo todos los días últimamente, y seguimos. Recordad, nos podéis seguir en el Twitter, @ultimafilmoteca, la última filmoteca en YouTube, aquí en Twitch, twitch.tv/ la última filmoteca, todo seguido. Y nos podéis seguir y suscribiros en todas las plataformas, que nos ayude muchísimo. En YouTube nos dejáis un comentario, nos dejáis un like, os suscribís, que nos está ayudando mucho y el canal va últimamente perfecto como la seda y nos alegramos muchísimo. Espero que tanto como vosotros, o más. Y bueno, dicho esto, dicha así una promoción un poco rápida. Eso, vamos a hablar de Perversidad del año 1945 de Fritz Lang. Voy a hacer una pequeña sinopsis como siempre y vamos a ir en dialéctica, interpretada por Edward G. Robinson y la Joan Bennett. Y pues eso, voy a hacer una pequeña sinopsis y tal. Pero antes, muy buenas noches, don Alberto Agudo. ¿Cómo estás? Una noche más, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jonás. Bueno, y buenas noches a todos los que nos oyen. Como siempre, nos escuchan atentamente, lo cual es de agradecer, y más en estos tiempos. Y hoy nos toca un obrón de culto, ¿eh? Otro obrón de culto. De Que culto. no hay nada más que decir. Así que sin más dilación, te dejo paso, macho. Muy bien. Muy bien, pues hago una sinopsis así muy rápida, como vengo haciendo estos últimos días y ya está. Te voy a silenciar un pelín aquí para que no se reverbere, perfecto. Bueno, pues la historia que nos plantea Fritz Lang es básicamente, pues es muy sencilla de seguir. Un hombre alienado en un trabajo de cajero, en el que ha desempeñado ya 25 años y que se encuentra prácticamente en su senectud, en su vejez, ya pues cerca seguramente de retirarse, al cual pues se le hace un homenaje por estos 25 años como cajero en la empresa. Sin embargo, al tiempo descubrimos que nuestro personaje principal, interpretado por Edward G. Robinson, tiene una calidad especial para ejercer la pintura, ¿no? Para pintar. Es un artista absoluto y se ha curtido durante muchos años, siempre en sus ratos libres, y una de las cosas que le tortura más a este hombre es pues haber tenido que ser cajero y no haber podido dedicar todo el tiempo que quisiese a sus pinturas, ¿no? Además, está casado con una mujer que no le hace feliz, ¿no? Que fue, pues es viuda de otro marido anterior al cual sigue venerando y sigue idolatrando por encima de Edward G. Robinson. Y nuestro hombre, pues está frustrado. Esto le lleva a una frustración existencial increíble, ¿no? Y le hace, pues, querer volver a vivir o querer vivir una vida, o sea, la vida que no ha vivido en su etapa de vejez. Todo esto surge, bueno, pues porque ve a una mujer con la que va su jefe, el jefe de su empresa de cajeros, etcétera. Y pues eso le incita a vivir esa vida, a que una mujer le mire como miraba a la otra mujer a su jefe, ¿no? A desarrollar su pasión. Y todo esto le llevará pues a conocer a Joan Bennett, que ya ha sido mencionada, en el papel de Kitty. Una mujer pues perdidamente enamorada o encaprichada pues eso, de un hombre, digamos, despreciable, ¿no? Un criminal, y además de un criminal de medio pelo. Y tendrá la suerte, la fortuna de en estas diatribas conocer a Edward G. Robinson en una pelea que está teniendo con su pareja. Pues eso, le caerá simpático a Edward G. Robinson al principio, sin más. Y cuando lo comenta con su novio, con el pandillero, pues deciden hacer una especie de complot para sacarle el dinero a Edward G. Robinson. Todo esto traerá una serie de consecuencias, de modo que Joan Bennett, digamos que se terminará apropiando de la obra de este pintor, que al final pues resultará ser poco menos que un genio, que un maestro de la pintura, pues eso, dicho por los mejores críticos en el orden ficticio, dicho por los mejores críticos del film. Y esto pues es el tope de la trama, ¿no? El vender ya sus cuadros con otro nombre, bajo el nombre de Joan Bennett. Y todo esto pues derivará en unas consecuencias o en un final que no voy a revelar en la sinopsis y
y que podremos comentar más tarde si queremos, si la habéis visto, etcétera. Y si no, pues os dejo tiempo para que la veáis y luego retoméis el análisis. Esa es más o menos la trama principal. Y ya te dejo paso agudo para que hagas tu excurso de siempre de introduciendo la película y la poética y todo. Pues qué decir, de esta película. Y tomando en base además la sinopsis sucinta que acabas de hacer, pues concluyo, adelantando las tesis, que es una obra fascinante, es una obra magnífica, es una obra oscurísima, tortuosa y oscurísima en muchos sentidos. Una obra complejísima, ¿no? Saciada de numerosos matices a nivel poético, estructural, pero que además está narrada de un modo muy sencillo. Es decir, una semántica que es oscura y compleja está narrada de un modo sencillo y expuesta de un modo sencillo. Ese modo de transponer una semántica compleja en una sencillez positiva, eso es propio de un maestro, claro, propio de Friedland. Además, con un absoluto, ya hablaremos, la puesta en escena es apabullante, es magnífica. Está desarrollada con una increíble naturalidad, sin ningún tipo de efectivo, como un gran maestro, macho, no abusando de ningún tipo de diatriba expresionista en muchos compases. Es decir, el expresionismo está muy bien dosificado, la herencia expresionista está muy bien dosificada en el momento concreto, cuando hay que reflejar una realidad que se vuelve más tortuosa, o para reflejar las consecuencias que traen la eclosión de todas las pasiones. Ahí sí Freeland aplica el expresionismo de un modo apabullante, ¿no? Entonces, estamos ante una obra magnífica, una obra muy compleja, muy oscura, una obra además transgresora, una obra transgresora que no necesita de ser zafia, de ser vulgar, ¿no? Como harían ahora, una pornografía barata, ¿no? Una postmoderne de chusca y gore, ¿no? Y gore de peor nivel, al modo distinto básico, pero más postmodernizada aún, ¿no? No es necesario, es una obra maestra con una sutileza y una elegancia impresionante. Y bueno, pues esto a modo de introducción. Te dejo un paso porque esta obra tiene tela que cortar, aunque la vamos a depurar como siempre. Esta interpretación la vamos a depurar. Sí. Tiene mucha tela, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí unas notillas que me he tomado hoy porque sí que cuando surge un film complejo y te surgen las ideas nada más verlo, pues hay que apuntarlas. Este es un film complejísimo de un cineasta pues, absolutamente capital en la historia del cine, de los mejores, ¿no? Para empezar, esta película, macho, es un noir, pero no un noir, es lo que tú has dicho justo, es decir, no un noir desaforado en todo momento, en el sentido de estar jugando con la iluminación a cada rato, como hacen muchos noir, pertinentemente, ¿no? Esa trama oscura que está muy bien acompañada del noir, como hemos dicho. Y sin embargo, parece que Fritz Lang pues, se adapta un poco a estos estándares de lo que hemos llamado el cine clásico estadounidense, que ya habrá vídeo concreto definiendo todo esto, si surge en algún momento, y ya está. Pero pues eso, se adapta un poco pues digamos, a la sintaxis, a la forma de expresión del cine clásico estadounidense, sin pues eso, olvidar, perdón, sus raíces, ¿no? Esa Alemania donde hizo sus films y sus primeros experimentos expresionistas, etcétera. Los tantos sobre de culto, el Doctor Mabuse, hemos hablado mucho de ello. Entonces, nos presenta una dialéctica ya deliciosa en primer punto, o sea, en primer término. Mezclar esa forma de filmar con esos blancos y negros puramente estadounidenses y además que nos retrotraen al cine clásico, a los grandes del cine clásico, a saber, Capra, los que hemos mencionado mil veces. Hemos mencionado, por decir un par más, Raúl Walsh, por decir, no me saldrá ahora, el de Incidente en Oxbow, el Wellman, etcétera. Entonces consigue rescatar esta forma de hacer, este tipo de forma de hacer, pero mezclándola con su herencia expresionista de una forma, además, macabra y insidiosa, que es como precisamente quiere hacerlo, ¿no? El ser un maestro del expresionismo se nota muchísimo más si este expresionismo lo muestras de forma desaforada en los puntos más críticos del film y más oscuros, ¿no? Porque esto es una obra fatalista absoluta, vamos, por definición, y descarnada a más no poder, y seca, y jodida y retorcida, y bueno, ya hablaremos también de que puede ser que todo esto se debiese también al final de la Guerra Mundial. Esta película sale en 1945 y mientras en Estados Unidos se están haciendo películas de la victoria de Estados Unidos, de la felicidad, del poder volver a surgir como país, etcétera, después de la guerra,
pues Friedland nos presenta ante una película subyugante por lo descarnada que es. Y no muestra ningún tipo de piedad, ningún tipo de situación de relajo, ningún punto de fuga Fritz Lang. No nos plantea ningún momento cómico, ningún exterior distendido. Va al meollo con una sintaxis muy simple, muestra una historia complejísima y sin darle punto de fuga a ninguno. De forma que todo el fatalismo y todo lo dura que es esta película se va acumulando, se va acumulando. Esto es lo que es, pues eso, acumular la poética, macho. Cosa que no hace, fíjate, hablábamos de la acumulación con Tarantino, acumulación de situaciones absurdas. Pues Free Lang al contrario, o sea, es una acumulación de significaciones, de elementos que se van alambicando con otros, de puestas en cuadro y de planos, acompañadas de puesta en escena, de exteriores oscuros, de forma que no te deja ningún punto de fuga, ninguna liberación de la tensión. Y eso lleva, pues pues eso le lleva luego a hacer un final maestro y a que la persona que lo observa se quede completamente subyugado y completamente hundido, ¿no? Este es del tipo de películas que perfectamente pueden cambiarte la percepción, pueden hundirte porque no estás preparado para ellas, como hemos hablado en ocasiones de Arrebato, por ejemplo. Entonces, pues, a ese respecto y con lo que he dicho podemos notar en primer punto, en primer plano, la maestría de Friedland. Más puntos que tenga. Así no voy a sacar cualquiera. Bueno, sí. Aquí cuando hablamos cuando hablabas tú también del efectismo, sí que es verdad que no tiene ningún tipo de efectismo, pero ningún tipo de efectismo. Luego, una cosa que he observado yo y que puede no ser a lo mejor, es decir, no violenta para nada el film ni lo cambia para nada. A lo mejor un pequeño exceso de música estradigética, tampoco demasiado desaforado, pero un pelín. Pero la partitura es tan deliciosa y tan exquisita y tan bien planteada que pues que no tiene por dónde atacarle. Y además es que fíjate, de esta partitura que utiliza, muchas veces, es que esta es la inversión, o sea, Fritz Lang, como cualquier poeta inteligente y grandísimo del cine, es la inversión de lo que venimos hablando estas últimas semanas con Pedro Almodóvar y con Tarantino, macho. Es la inversión de ellos, pero en un sentido total, porque mientras hablábamos de que Almodóvar en Todo sobre mi madre empalmaba diferentes escenas con la misma música cuando cambiaba totalmente de tercio y no tenía ningún tipo de sentido, Fritz Lang mantiene músicas dulces, músicas armoniosas en momentos tensísimos para enarbolar y anabolizar todavía más esto que está haciendo. Este ejercicio de fatalismo, este ejercicio descarnado que está haciendo, mostrándonos esta historia y este film. Es la maestría, es otro planteamiento, otra forma de plantearlo completamente diferente. Vamos, solo faltaba, ¿no? Hay muchas cosas de las que hablar en una obra tan grande. A ver, podemos hablar también. Bueno, en ese sentido, la puesta en escena es brillante. Y el manejo de los espacios y de las perspectivas nos muestra una vez más una sincronía total entre la puesta en escena y la puesta en cuadro. La puesta en cuadro y la narrativa visual es simple. Es simple para lo que es Fritz Lang, ¿no? Cuando vemos sus obras expresionistas en Doctor Mabuse, etcétera. La síntesis es muy fácil y muy grácil y la sigue perfectamente la puesta en escena. Como ejemplo podemos tomar, por ejemplo, muchas escenas que se enarbolan en el estudio que alquila nuestro protagonista, Edward G. Robinson, con la mujer, con Kitty, en este caso, el personaje que interpreta, a Joan Bennett. Y en ese estudio, Fritz Lang lo convierte en una consigna de posibilidades, en un almacén de posibilidades. Solo con un par de altillos, unas habitaciones desconectadas y 3 o 4 puertas, con las cristaleras que separan estos espacios, consigue hacernos un recital y que cada vez que entramos en ese estudio, que será muy utilizado en la trama, prácticamente en toda y para expresar el final, etcétera, hace que cada vez que entramos en esa propia habitación existan unas connotaciones diferentes. De la ilusión del principio a lo tortuoso del final, que la casa se vuelve casi laberíntica. Solo por el manejo de estos cristales, los espejos, los cuadros desde fuera de la habitación hacia otra. Es absolutamente. Es que uno se siente impotente muchas veces a criticar estas cosas porque es incriticable. Es un ejercicio completamente original, que es lo que les falta a muchos. La originalidad, sobre todo, lo más importante. Y absolutamente maestro y desgarrador. Ahora entraremos luego en la trama, todos
los contrapuntos, las vueltas. Luego también hablaré de los elementos, pero no me quiero extender en esta primera intervención y te voy a dejar paso, si quieres. Sí, sí, vamos. Luego añadiré, sí, sí, todo lo que ha dicho, efectivamente, vamos, estoy de acuerdo. Y es que es eso, vamos. Es eso, es una conceptualización que es correcta, vaya, que es buena, efectivamente, que es así, es así. Friedland, claro, en esta película, lo que has dicho, de Estados Unidos, claro, Friedland en el año 34 se va a Alemania, la última película que hace en Alemania es la del Testamento, de Doctor Mabuse, va a Francia y hace Lilian, y en el 36, con Furia, es cuando ya se afinca a los Estados Unidos. Entonces ya tiene un rodaje en los Estados Unidos, ¿no? Y además, esa poética expresionista, si bien es cierto que se atenúa, además con el cambio histórico, el cambio de nación también, de nación política, si bien es cierto que disminuye acorde también a la poética de los Estados Unidos, a la razón histórica, por así decirlo, de los Estados Unidos, y al sistema de estudio de Hollywood, posee, en contrapartida y en beneficio, pues una disponibilidad técnica y tecnológica, ¿no? Y de recursos humanos, vaya, pues muy amplia, claro, con la que otorga los Estados Unidos. Y por eso un gran poeta que es capaz de compenetrarse, ¿no? Encontrar buenos productores y más o menos afianzarse, pues capaz de hacer una cantidad de obras maestras en Estados Unidos, pues de primer nivel, como es esta película. Un año antes hizo vamos, La mujer del cuadro, que otra obra maestra, ¿no? Y el año antes hizo Los verdugos también mueren, que además hace, como dije ya hace tiempo, ¿no? Y fue además en un directo con el Colin, ¿no? El Freeland, claro, hace una crítica al nazismo en tanto fanatismo, es decir, Freeland siempre dándose a todos los maniqueísmos, tanto al fanatismo nacionalsocialista como al capitalismo yanqui, ¿no? Y siempre Freeland se ha mantenido en su línea heterodoxa, en su cine. Y así lo veo yo. Así lo veo yo. Y claro, el periodo 45 al más o menos, esto pone un criterio. Desde 1945 en Estados Unidos hasta el 54, claro, lejos de ser un periodo de, ¿cómo decirlo?, de optimismo, es un periodo bastante oscuro. Luego llegará lo que se llama la caza de brujas, que esto ya lo haremos, ¿no? La Guerra Fría. Entonces el cine de los años 45, 46, 47, 48, 49, 50 es un cine muy oscuro, es un cine pesimista, fatalista. Veas esta película, véase la de Concierto Macabro de John Brown, incluso La Dama de Sangre de Orson Welles, también la de Retorno al pasado, evidentemente, sin perjuicio de su romanticismo, pero es un romanticismo fatalista y al final totalmente descabellado, ¿no? Por no hablar de otra obra maestra como Eva el desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? El demonio de las armas y 200 más. Es decir, es un cine tortuoso, es un cine en donde, claro, los Estados Unidos, aunque se han incorporado o no, se parece que se ha incorporado de nuevo todo pues a la normalidad, ¿no? A la normalidad, digo, de la posguerra. Hay algo que no encaja, ¿no? Hay algo que no encaja. Y luego todas las dialécticas políticas y todo el discurso histórico, pues claro, iniciando la Guerra Fría, pues llevará a un cine mucho más oscuro. Pero bueno, esto es otro tema también muy interesante, macho. Y en el cine negro, no, lo que se llama el género, lo que mola muchas veces, el género, ¿no? Cine negro, ¿no? Lo que se engloba con cine negro, pues sí, es un periodo muy oscuro, es un periodo de Estados Unidos muy oscuro, sin perjuicio de muchas otras películas. Las películas más optimistas, ¿no? Más las comedias románticas más fantásticas, de hecho son del principio de los 40, finales de los 30, que también es un modo, y no se reduce, evidentemente no es un reduccionismo, ¿cómo decirlo?, pragmático, económico y social, vaya, pero es pertinente decirlo. Claro, se concibió todo este conjunto de comedias románticas de primer nivel. Ernest Lubitsch trabajaba en ellas, Capra, pues para mitigar los efectos de la Segunda Guerra Mundial en el público estadounidense. De hecho, el periodo 38 al 41, vamos, es la eclosión de las comedias románticas, las grandes comedias románticas, ¿no? Y esto era de Filadelfia, la del Bazar de las Sorpresas, la Fiera de mi niña, es decir, un periodo de primer nivel, ¿no? De primer nivel. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo a Perversidad. Claro, Perversidad, ¿en qué se diferencia de otras? Bueno, es una obra maestra, como muchas otras, pero es que es una obra tortuosa, transgresora, muy oscura y expresada de un modo sencillo, como he dicho, y como has expresado. Claro, estamos ante un burócrata alienado en su trabajo, pero que lo lleva con pundonor, ¿no? Y con abnegación, como quien dice, maltratado psicológica e ideológicamente por su esposa, encerrados ambos en un matrimonio que no les llena, pero están por conveniencia. De hecho, él hace todo en casa, ella se toca las narices, básicamente, y encima le recuerda constantemente en su maltrato, ¿no? En su instinto sádico de maltrato psicológico, ¿no? De recordarle lo bueno que era su marido y su marido fallecido, claro, su antiguo marido fallecido. Pues claro, lo inútil que es él, ¿no? Pues claro, estaba ante un burócrata que, bueno, pues que sigue albergando todavía esa vocación estética, ¿no? Ese estadio estético, ese estadio estético, pues en donde por lo menos puede volcar sus pasiones,
en la pintura, en la pintura. Es una forma de realización estética, una forma de realización existencial, ¿no? A través del arte, ¿no? A través del arte, pues eso. Pues se siente bien, por así decirlo, ¿no? Hecho de un modo muy sencillo, pero no un sentir bien en sentido postmoderno, sino ve cómo su subjetividad, es decir, su comprensión de la realidad puede adquirir una forma real operatoria en un sentido profundo y no reduciéndose meramente a la burocracia, ¿no? Que es su trabajo. Ahí está la separación entre ocio, no es un ocio, claro, es un ocio que transforma la realidad, ¿no? Un ocio no en el sentido subjetivo de un nivel, no, estamos hablando de una entidad objetiva potente, ¿no? La pintura, hablando de construir cuadros, ¿no? Sin prejuicio de su calidad, que ahí Friedland, fíjate, no se posiciona. La película no intenta posicionarse si es bueno o malo. La calidad se determina por lo que dicen los críticos. Ahí rebasa Friedland cualquier tipo de partidismo respecto a sus cuadros. No lo importante realmente que sean buenos o malos, son extravagantes, eso está claro. Claro, eso luego ya hablaremos, ¿no? Y claro, se junta, y en este anhelo también de una nueva vida, ¿no? O ese impulso, lo que has dicho, ese impulso que le suscita la novia del jefe, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Pues guarda correspondencia o encuentra un callejón con salida en el momento en que salva a Joan Bene del su maltratador. El maltratador es con quien está. Además, a ella le gusta. Es decir, los dos llevan una relación sucia, tortuosa, en la que se mezclan las relaciones sexuales, la mera relación carnal, la compenetración económica y luego la violencia. Es una relación autodestructiva, una relación suicida. Ahí está una de las agresiones de Friedland. Claro, no sugiere ninguna escena sexual de un modo evidente, pero se intuye, se comprende. Y luego el maltrato que se ejerce en los dos personajes le gusta a ambos. Pues no seguiría. Pero es que además, por conveniencia económica y de otra índole y de más índoles, están juntos. Es decir, la ambigüedad semántica en lo que se refiere a las caracterizaciones de los personajes es cojonuda. Flan no se posiciona. Hace una exposición brillante, lo conceptualiza, pero no hace un partidismo, ningún tipo de énfasis efectista. Claro. Y bueno, y después, ¿no? de salvarlas cuando establece esta relación con ella, ¿no? Y claro, estamos ante un hombre pues sensible, un hombre pues lo que ha dicho, ¿no? Abnegado, etcétera, etcétera, pues que encuentra en ella una motivación para su obra artística, para su vida en general. De hecho, fíjate cómo le propone casarse, que luego ya hablaremos, ¿no? Y ella lo utiliza en conveniencia pues para exprimirle todo lo que tiene, es decir, destruye completamente a este hombre. Su única pasión, que es la pintura, ¿no? Pues la apabulla completamente, porque no es la pintura, no le destruye su única pasión, sino todo lo que ha volcado en la pintura mismo. Se ha sacrificado toda su vida por una quimera, por una quimera real. Lo que pasa es que la otra persona, en vez de no existir, como pasa con todos los postmodernos se inventan quimeras que no existen y luego se echaban por ellas, evidentemente. Aquí se echala por una quimera objetiva, cuya persona es realmente una víbora de primer nivel, una víbora que carece de cualquier tipo de empatía, a diferencia de G. Robinson. Y ya vemos cómo le exprime el dinero, cómo hace los desfalcos, cómo le despiden, es decir, vemos una decadencia absoluta del personaje, una degradación. Claro, no estamos ante una degradación tampoco moral del peor nivel, porque él no se corrompe, no se convierte en una persona vil, todo lo hace por amor al arte y por amor a ella, ¿no? Y ve cómo es totalmente, vamos, cómo juega con todo. Y toda esta degradación llega a su conclusión final, en un clímax apabullante, ¿no? Que además no constituye el film, sino un clímax que luego desencadenará en lo que puede ser una elegía de la decadencia, una elegía de la degradación. De la degradación donde la conciencia, el peso de la conciencia y los remordimientos juegan un papel crucial. Hasta el hombre bondadoso, aun haciendo una acción totalmente desaforada y justificada, se ve abocado completamente a la locura por su propio complejo de culpa. Es acojonante. Y además luego como juega, ya hablaremos, ¿no? Cómo juega con los espejos Friedland y con la ironía, el sarcasmo, ¿no? Y con el finis operis cuando acusan al maltratador, vamos, al novio, ¿no? Al novio de esta. Cuando precisamente él no había hecho esa acción. Efectivamente, no la había hecho. Pero al final parece que el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, es una película muy bien concebida, muy tortuosa, muy compleja, con muchas aristas. Una película que hay que ver y ver, porque además, ¿cuánto dura? Si es que además esa es otra. ¿En cuánto se desarrolla? 1 hora 40. Vamos, magnífico. Esta película, y ya te dejo paso, en lo último es un remake, o sea, es decir, parte también de muchas obras de Lam parten de una obra que hizo Jean Renoir en el 31, la cual no tengo que verme, la cual no la he visto todavía, que es La Golfa, se llama La Golfa, Les Chiens en francés. Y ya está.
Sí, sí. Bueno, hay puntos interesantísimos que has comentado y que hay que hacer énfasis, yo creo. Fíjate, una cosa de la que hablábamos, importantísima también a la hora de analizar el cine de Tarantino el otro día con Reservoir Dogs, es precisamente la violencia. Es decir, una violencia, hablábamos de una violencia explícita, pero que no hace en sí mismo que la película sea violenta, para nada. Y sin embargo, esta película, prácticamente sin derramar una gota de sangre, sin una gota de sangre en cuadro, jamás, en ningún momento, consigue, vamos, un punto álgido de violencia. Es una película cuyo tema central es la violencia. Es decir, pero ejercida en todos los modos. Es decir, lo que tú has dicho es suprimiendo el motivo existencial, ¿no? Del personaje, de un ocio que no es el ocio entendido como tirarse a ver jueguitos 80 horas de hoy en día que está completamente degenerado, sino un ocio creador, un ocio constructivo y un ocio al final muy bien aplicado, ¿no? Es decir, que ya no es cuestión de pintar para entretenerse, sino que el tipo conocía las perspectivas, tenía una doctrina en sí mismo de la pintura o conocía ampliamente y profundamente la pintura. Claro, es que la violencia en este film no tiene límites, es decir, ya no se queda en los meros golpes o en la violencia del novio de Kitty, ¿no? De esta mujer de la que hablamos, sino que va más allá, es psicológica, es ideológica, lo que has dicho tú, es física, es que hay violencia en todos los niveles, incluso en el modo de ejercer de... Hasta el modo de ejercer de Fritz Lang es violento, porque el no posicionarse en este film, como bueno o malo, no crear ningún maniqueísmo, hace que pueda resolver con violencia para las dos partes el film. Es que destruye, es decir, Fritz Lang crea y luego destruye las dos partes. Es decir, crea una historia en la que nadie acaba bien, en la que no puede haber un final bueno, ni siquiera fatalista, pero en un término medio de que uno lo pierda todo. No, no, la destrucción de ambas partes, vamos, la absoluta destrucción. Y eso, joder, lo vemos justo en el final, justo además en el final antes de que salte lo de la Universal. Vemos lo de... Vemos en el último momento, dice, ya no le queda mucho. Cuando avanza en esta calle, ¿no? Al lado de la galería de arte, que sale una voz, que además es metafísica, no sabe dónde sale, que no ha salido en toda la película porque no hay ni una voz de off. Dice, ya le queda poco. Fíjate. O sea, la destrucción absoluta de ambas partes. Eso fue un ejercicio, pero de la verdadera violencia. Luego, también hay cosas, hablando de violencia, hay cosas con el propio ya incluso sadomasoquismo del personaje. Porque eso es una idea potente, es decir, el hombre que siempre es pisoteado, pero claro, en parte disfruta de ser pisoteado, no puede imponerse con su carácter nunca al que le está pisoteando, ni a su mujer, que ahora hablaremos, ni a la otra pareja, evidentemente. Y su única reacción realmente a todo esto, es el acto de violencia desaforado del que has hablado, que más o menos resuelve la película, resuelve la trama. Y pero que, claro, que no es una violencia, es que es una violencia además muy, muy volátil, muy gratuita, muy impetuosa, es un momento, eso no es violencia insidiosa de verdad como la que estaban ejerciendo los otros. Es decir, aquí es que vemos un personaje, pues eso, que en... Claro, esto es interesante, macho, que en el pecado llevan la penitencia, que a él es una forma de pasar por la vida muy cómoda, ¿no? El hecho de sentirse víctima de lo que a uno le sucede es muy cómodo, pero también es muy duro en ese sentido. Todos ejercen violencia contra ti, pero es cómodo porque has conseguido ser cajero 25 años en un empleo estable, etcétera. No te has arriesgado en ese sentido. Ni se arriesga en ningún momento. Los cuadros llegan a los promotores porque va el otro, es el novio de la susodicha, a entregarlos y al final se venden y eso. Pero claro, él nunca ha tenido el impulso de ir a llevarlos. Entonces, claro, es que cuidado. O sea, nos encontramos ante un personaje, si no victimista, ¿no? Pero autocomplaciente. Un personaje muy, muy autocomplaciente y que en el propio pecado, como digo, el propio pecado de ser autocomplaciente y de llevar esta vida fácil gracias a esa autocomplacencia, lleva la penitencia de que todos ejerzan violencia y le pise como una cucaracha. Cuando ya no puede aguantar más esto, es decir, cuando ya, digamos que los beneficios no superan a las pérdidas, es cuando ha perdido todo, es decir, ha perdido a la mujer, ha perdido lo otro y se ha dado cuenta de que su último intento de amor, aunque sea de forma sadomasoquista como el anterior, porque le trata fatal la tía, es fallido aún así. Es decir, que con este modo de vida que él ha llevado, no puede seguir viviendo, es imposible, porque le desprecia a todo el mundo.
Joder, entonces es que esto se las trae, es cojonudo. Después hablaré también, esto es muy importante, esto es un punto que me ha sorprendido mucho. Luego hablaremos del final, porque el final, mira, me parece de los mejores finales que he visto yo en mi puta vida en la historia del cine. Junto a unos cuantos finales más, como hemos hablado del final que tiene, por ejemplo, me ha recordado el enemigo público, un final seco, macho, un final a palo seco que es cojonudo. Pues me ha recordado, es un final acojonante. Pero antes quiero hablar de los elementos, de la importancia que tienen la tortuosidad, los elementos y los detalles que introduce Finland, que como buen maestro nunca introduce un elemento o un detalle si no lo va a utilizar. No como otros, que ya hemos hablado de ellos. Y es que los elementos y los detalles de esta película está el diablo. Ya dicen que el diablo está en los detalles. Pues es que es eso. La potencia y la presión que uno siente al ver este film, y además es presión poética, presión existencial pura. No es cuestión de efecto, no hay ningún efecto que te pueda en el film que te pueda causar esta sensación, más que además de la forma de ejercer que ya hemos hablado, los detalles y los elementos que utiliza Fritz Lang. Vamos a ver un elemento que es violentísimo y que ya no se abre con él, que es el reloj. El reloj que su jefe, por los 25 años de servicio, le regala en la cena. Es decir, de un trabajo que no le llena, por un riesgo que no ha tomado, recibe un reloj de rubíes. Y además, esto de que sea de rubíes no es gratuito. Hace hincapié en el valor del reloj y en la poca importancia que le da el reloj a lo largo del film. Solo mira una vez la hora en ese reloj y no tiene ninguna importancia más a lo largo del film. No lo utiliza como MacGuffin ni como objeto que resuelva la trama, que es muy habitual, nos lo encontramos muchas veces también. No vuelve a aparecer. En el sentido de que lo material, los rubíes, de lo que esté compuesto el reloj, no sirve para nada. Es un indicador del tiempo que ha perdido. Es su cruz. Es la cruz del personaje. Le regalan su cruz nada más empezar la película. Para que midas los 25 años que has perdido, un reloj por los 25 años de servicio. Es tortuoso a más no poder. Pero es que luego, además, otro elemento, por mencionar unos capitales, no nos vamos a poner aquí a buscar elementos, pero dos que se me han quedado. Otro elemento, que además es mucho más violento que el primero, para mí, es el cuadro del exmarido de su mujer colgado en medio de todo el salón. El hombre viéndolo todos los días, haciendo todas las tareas de casa, siendo tratado como un esclavo, porque es lo que es, un esclavo. Y viendo cada día, con una sonrisa, ¿no? El, el cuadro del exmarido, macho. Al que luego, bueno, se la liará, ¿no? Lo otro. Y que será una forma muy inteligente en el guión de desprenderse de esa parte de su vida. El hombre se tiene que quedar sin nada, necesariamente, sin nada. Sin suelo firme en el que apoyarse. Vamos, ese detalle es violentísimo. Cada vez que, aunque la escena estás haciendo que cualquier escena que se desarrolle en su casa, aunque no sea violenta por sí misma, aunque sea una conversación entre dos colegas, como sucede, que se lleva a su colega vamos, a su camarada de ahí de los cajeros a su casa y tienen una conversación completamente coloquial, marcada por la violencia del cuadro de en medio, macho. Que ya va a violentar para siempre ese espacio. Es una forma de ejercer absolutamente brillante, propia de un genio absoluto, genio absoluto, genio absoluto, genio absoluto. Con un elemento conseguir violentar un espacio un espacio que vas a filmar por las significaciones que has impreso, lo otro, y violentar un espacio fílmico, como quien dice, es importantísimo, puesto que cada vez que quieras violencia o necesites violencia en la trama, solo tienes que recurrir al espacio. No hace falta nada más. No hace falta puñaladas, ni sangre, ni que alguien le torture, ¿no? Se está torturando cada día, y voluntariamente, siguiendo allí. Te deja sin palabras, macho. Entonces eso, los elementos y detalles importantísimos. Por tratar otro tema y ya dejarte paso para no acaparar, eh, la maestría de la filmación de exteriores. Lo bien aprovechado que están los exteriores sin ser capitales ni ser principales en la trama. Sin ser capital ni ser principal en la trama, y además está aprovechado desde todos los niveles. Las vistas del estudio, muy bien aprovechadas. Por ejemplo, está aprovechado también, sin ser directamente, las pinturas, que ciertas pinturas que hace nuestro protagonista reflejan pues zonas de Nueva York, etcétera. Hasta ahí, es decir, está plasmando exteriores en un cuadro para filmar exteriores. Eso es cojonudo. Es decir, que no es un exterior que te pinte unos campos, no, pinta unas tiendas concretas, que además se aclara en la película.
viendo de Nueva York. Por lo tanto, está, digamos, filmando exteriores sin salir de casa, joder. Es que esto hay que reivindicarlo. Esto es de una genialidad, pero que si no hubiera estado Fritz Lang, a lo mejor no se le ocurre a nadie en la puta historia, macho. Y eso, los exteriores, pues muy bien, pero no voy a decir la palabra. Simple y con pocos, no demasiados exteriores, pero las veces que filma exteriores lo clava. Consigue encuadrarlo todo perfectamente tal y como es y donde va. Te voy a dejar paso y vamos comentando porque seguro que también se te han ocurrido ideas, pero eso todavía hay cosillas que decir. Muy depurado, acaba muy depurado en el uso de Muy de pura. exteriores, etcétera. Sui generis, es decir, con una poética propia, bien conceptualizada, como siempre, porque es cómo se integra todo este atrezzo, todo este uso de exteriores, todo. Claro, dentro de la poética estructural compleja de una película, luego es la poética arquitectónica, lo hemos dicho ciertas veces. Luego otro punto, es que es curioso porque, claro, es que la pintura del... Fíjate, luego ya hablé de su pintura, esto es muy estrictamente, muy depurado. La pintura, el cuadro, el retrato del marido. Claro, es el ideal de hombre al cual él nunca va a poder llegar, claro, es el ideal para su mujer. Entonces nunca va a poder hacer feliz a su mujer. Es decir, lo usa, pues eso, lo usa como desahogo, básicamente. Y porque le hace las tareas de la casa. Claro. Es decir, que Robinson a ella. Sí. Es el esclavo de casa. Es el esclavo de casa, ¿no? Es un hombre maltratado. No, es en la posmodernidad muchos se enteran. Un tío maltratado, psicológicamente, ideológicamente. Los posmodernos. Luego están los que matizan para no meterse en líos, ¿no? Los academias que ya conocemos. Es una obra apabullante, ya que otro punto muy importante, muy reseñable, el tipo de cuadros que él realiza, no tiene ningún tipo de intención romántica, tampoco ningún tipo de intención cubista, ni siquiera el vanguardismo propio de Kandinsky. Es un tipo, una especie, es extraño, es un estilo extraño, es un buen reflejo de su... Se puede asemejar, pero muy lateralmente, digo, vamos, con una oblicuidad apabullante, con Chirico. Claro, y ya, te digo, con Chirico. ¿Por qué? Porque los cuadros de Chirico son realmente impersonales, son unos cuadros que golpean muy fuerte por su impersonalidad, precisamente. Por el manejo que tiene de las perspectivas de las sombras y de formas sin rostro, que se asemejan a maniquíes, prototipos, edificios inertes, es decir, es un manejo de lo inerte bastante curioso. Es una obra vanguardista a primer nivel, ¿no? El Chirico es un gran pintor. Entonces, más o menos se pueden clavar más o menos, hace una analogía, ¿no? Una analogía muy interesante. Los cuadros de Jerónimo son como de Chirico, claro, esa impersonalidad de la ciudad. Luego mete extraños elementos como una serpiente en medio del, creo que del puente, ¿no? Uno de los puentes, supongo que sea de Sí, Brooklyn, de Nueva York, ¿no? sí. No sé si de Manhattan, la zona de Manhattan, Nueva York, o Brooklyn, Nueva York, ¿no? Que como se sabe, ¿no? Esto es un apunte ya para, pues, curioso, ¿no? Brooklyn y Nueva York, pues eso, Manhattan y Brooklyn constituyeron la creación o sea, la ampliación de Nueva York, ¿no? Brooklyn se añadió a la ciudad de Nueva York, a la ciudad, la ciudad de Nueva York, sí, la ciudad de Nueva York, que estaba constituida por Manhattan, etcétera. Es una conurbación curiosa, ¿no? Un tipo de conurbación. Entonces, bueno, es un estilo, pues muy sui generis, es un estilo sui generis suyo, por eso los críticos lo alaban. Y luego ya los críticos tampoco Finland se mete, pero también hay algo muy obtuso en todo esto, ¿no? Muy curioso. Entonces, toda esta impersonalidad es un reflejo de su propia existencia, que no se reduce a la vida del artista, a su biografía ni a su autor, lo que hemos hablado cientas veces. ¿No? Ahí está la inconmensurabilidad de estas escalas aplicado a la propia película, perdón. La propia película, como hemos hablado, opera pues, con todas estas estructuras de la realidad que se pueden operar perfectamente, porque están justificadas poéticamente además, y por eso estamos justificando, no como el Rufino Salguero, ¿no? Que justifica bodrios posmodernos, bueno, naderías posmodernas, valga la redundancia, como Dobby, pues porque son unos modernos y no tienen ni puñetera idea. Y así no va, ¿no? Así le va a ellos. Entonces es eso. Es muy interesante el tipo de pinturas de G. Robinson. Y parece que introduce elementos extraños como contrapuntos realistas de una existencia abocado pues, a la nadería, ¿no? Abocada a la nadería. Y luego otro punto, esto ya como pincelada, nunca mejor dicho. Luego otro punto importante es que, claro, este fatalismo, esta relación tortuosa, la alienación en el trabajo, en su matrimonio, no están nunca conceptualizadas desde ningún tipo de snobismo existencialista, ¿no? Muy en boga en décadas posteriores, ¿no? Véase El Fuego Fatuo, es una gran película, pero bueno, todo este halo, ¿no? Ya moderno tardío, decadente, de la modernidad, en donde este existencialismo, esta crisis de la existencia, esta crisis, en última instancia, de las sociedades de la modernidad,
pues claro, tiene que expresarse de un modo pues decadente, precisamente. Es decir, hay una correspondencia, ¿no? Entre la demacración de la sociedad de la modernidad y una poética que, si bien es potente y decadente, también está demacrada, también está inflada por cierto esnovismo. Aquí no, hay una solidez formal, expresiva, sin ningún tipo de petulancias ni ardides retóricos. No hay ningún subterfugio retórico en esta película. Esta película va directa, seca, o sea, de un modo directo, llano, seco. Expresa lo complejo de un modo sencillo, narrando de un modo sencillo, sin ningún tipo de parafernalias alambicadas, que pueden ser muy pertinentes, evidentemente, y ya lo reflejan muchas obras maestras, pero en contraposición a una corriente novista, existencialista, ¿no? De corte existencial, pues esta película ejerce pues eso, un buen dique, es un buen dique. Luego otro punto muy importante, lo que se refiere al mundo que pueblan los personajes, es precisamente el mundo en el que vive Joan Bennett y su amante. Porque siempre en las casas, por lo menos ella, la actitud que tiene, es decir, su propia etología, su propio comportamiento, es un comportamiento totalmente negligente. Cada vez que fuma o que cada vez que come, tira la comida. De hecho, en la película hay un énfasis en que tira la comida. Se ve como directamente coge un trozo de lo que sea y lo tira al suelo. Es decir, ese universo decadente y demacrado en el que viven completamente. Esto es el énfasis que hace Friedland es bastante depurado, pero muy pertinente y se ve de un modo evidente. Se ve de un modo evidente. Lo tira de un modo negligente y le da igual, más aún se regodea en ello, sin regodearse, pero se intuye, ¿no? Es decir, ¿cómo decirlo? En esta reflexividad de la demacración, de la propia degradación. Porque en realidad no es decadencia, es degradación en sí mismo, ¿no? Y lo presenta de un modo muy depurado, muy sencillo, muy bien alambicado, con una continuidad apabullante. Ya no es este cine vivo de los 30, pero mantiene toda la solidez y la perfección y la continuidad, ¿no? Que se establece en los años 40. Es decir, en los años 40 ya, pues, de un modo más desaforado, esta viveza, efectivamente, en el cine, claro, quitando algunas obras maestras, no tiene este quiebre de racor, ¿no? Este quiebre del eje, como pasa a principios del 30 en los Estados Unidos. Yo digo aplicado a los Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo una obra maestra, perfectamente. Es otro tipo de formalización poética, pero que posee una solidez semejante, evidentemente, porque son obras maestras. Lo de generado llegará luego, ya veremos, ya hemos visto. Y luego más puntos, pues, a ver. Bueno, si no te dejo para que si quieres decir algo, macho. Porque tengo un punto por aquí, a ver. Ah, sí, bueno, esto ya es el clima, claro, lo tenía apuntado, eso decía, el clima. Claro, es un clima polémico, porque la interpretación que puedo hacer es polémica como Dios manda, claro, como Dios manda, como la verdad manda. Claro, este hombre, como has dicho, muy bien recalcado, pusilánime, porque es un pusilánime, en donde Friedland la compasión no la ejerce de un modo efectista y sensiblero de, ay, pobrecillo, que está maltratado por la mujer. Coño, pues haz algo, hostia. La fe. Porque es impotente, tenga un gesto desaforado, rompe un plato, como en el último tango, le cierran la puerta, ¿no? En la puñetera cara, aquí no entran curas en mi casa. Haz algo. Tenga algún gesto desaforado. ¿Cómo lo va cociendo a fuego lento Friedland? Sin efectivo, sin compadecerse demasiado del protagonista, lo justo. Y claro, cuando llega el clímax, en donde tiene una acción totalmente desaforada, y ahí está la polémica, justificada, no justificada, le destroza completamente el corazón, le manipula. Son dos personajes despreciables, además autodestructivos, que se odian a sí mismos. Tiene una acción propia de un superhombre nietzscheano, cuando tiene una acción de un valor firme, es decir, un valor positivo y no negativo, es decir, negativo en el sentido de compadecimiento, depresión, negativo asiológicamente, tiene un gesto positivo asiológicamente, en el momento que tiene un gesto totalmente desaforado, totalmente que hace gala de la fuerza y de la vitalidad, la conciencia y los complejos le autodestruyen completamente, le machacan, le pulverizan. Es decir, no puede escapar de su propio destino, que está ligado a la conciencia de la realidad y a su propia conciencia. Es decir, es lo opuesto al superhombre nietzscheano. Y Freeland los pone con un fatalismo decadente absolutamente maravilloso. ¿Se posiciona? ¿No se posiciona? Lo deja. Bueno, la interpretación está también conceptualizado que te lo dejamos interpretación. Una interpretación del espectador. Es apabullante, es magnífico. Es de lo más tortuoso que se puede ver, que se ha visto en la historia del cine. Era este punto, porque es muy importante. Y además, fíjate que la autocomplacencia que hemos hablado, ¿no? El carácter pusilánime del personaje también está muy bien. Claro, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Esto ya puede ser una interpretación un poco sacar los pies del tiesto, ¿no? Pero bueno, por darle otra vuelta de tuerca y sabiendo que Friedland es un tipo que le gusta alambicar, le gustan los enigmas, le gusta dejar las cosas sin decir y es que es muy inteligente, pues es pertinente decirlo. La cosa es que el hombre pusilánime, claro, esta obra no es en Francia, macho. No es en
no ocurre, no lo hace en Alemania, no. Va a Estados Unidos, claro. En Estados Unidos hace a este hombre pusilánime que lo pierde todo, que pierde, además por cobardía, y lo que tiene es por pusilánime, y encima lo pierde por cobardía, es decir, todavía reafirmando su carácter. Y claro, esto es en Estados Unidos. A lo mejor no nos puede, es decir, no es en Alemania lo que he dicho. Entonces, a lo mejor nos pueden también un poco quizás indicar la deriva que va a tomar todo, porque nosotros en el 1945 no sabemos más o menos cómo iba la deriva conforme a los años, a las décadas anteriores. Digo, posicionándonos, situándonos. Podemos saberlo por la historia, pero no sabemos exactamente cómo estaba el asunto, ¿no? Entonces, claro, es decir, a lo mejor puede ser una pequeña puya, ¿no? O un pequeño contrapunto de este hombre americano, ¿no? O la concepción que él podría tener del hombre americano. Entonces, cuidado. Cuidado, es importante, es una cosa pequeña, pero es importante. Y luego, vamos a ir con el final, con el clímax, como tú bien has dicho. Es decir, absolutamente. La interpretación que has hecho tú es cojonuda. Y yo estoy seguro de que es así tal cual, ¿no? El hecho de... Claro, de que queriendo ser... Claro, es que acaba destruido, ¿no? Por querer ir demasiado lejos sin que su carácter sea tal como para cometerlo. Es decir, cuidado. Es decir, aunque tú tengas un acto desaforado, impulsivo y violento más no poder, ¿no? Como esa cuchilla con un abridor de champán. O sea, con un... No, o con un abridor de cartas, ¿no? O da un picahielos, ¿no? Un picayelos, Mira, eso es. qué casualidad. Que además, fíjate, esto con lo que he comentado en los detalles quería dejarlo claro, es decir, la inteligencia con la que introduce este picayelos. Muchos, incluso muchos maestros, cuando hacen un film y van a indicar una muerte, muestran la pistola, ¿no? En primer plano, a lo mejor un poco oculta, pero que se deja ver. Pero joder, Fritz Lang lo remata. A Fritz Lang ni siquiera se muestra el picayelos ni nada. Coge, se está yendo para atrás de lo horrorizado que está, de que le están insultando y diciéndole en la cara lo que es, y él ya sabe lo que es, pero se lo están diciendo, que es muy diferente saber una cosa a que te la digan a la puta cara, y mucho más cuando se trata del carácter de uno. Yéndose para atrás horrorizado, se tropieza y se le cae el picayelos. O sea, o sea, es un contrapunto más, un matiz, pero que lo cambia todo una vez más. No es una cosa gratuita. Y luego, pues eso, el final está al nivel de los mejores obrones de carácter expresionista que podamos haber comentado aquí. Se te viene a la cabeza, pues, peliculones como cuando hablábamos de Hamlet o cuando hablábamos de Macbeth. En ese momento, ¿no? Una vez ya cometido el crimen y una vez, además, habiendo tenido la conversación con estos hombres con los que van en el tren, a la ejecución y cómo la ejecución es que hasta la ejecución es brillante. La ejecución muy distanciada, muy distanciada a la cámara, viendo en el corredor de la muerte, de yo no he sido. Y justo cuando cierran la puerta, la siguiente toma es del cartel que está posicionado al lado del hotel donde está nuestro protagonista, George Robinson, parpadeando, como haciendo la analogía con lo que pasa con la silla eléctrica. Cuando uno conecta la silla eléctrica, de la potencia que lleva la corriente, la intensidad, pues se apagan y se encienden el resto de luces. O sea que eso ya es un matiz impresionante. Pero es que además, ese mismo matiz nos va a servir para crear los claroscuros pertinentes. A ver, que me estoy escuchando un poco doble ahí. Para crear los claroscuros pertinentes para el final expresionista y ya, desde este momento, absolutamente oscuro. Es decir, vemos esta luz que se apaga y se enciende porque él enciende la luz y ante lo horrorizado que está de todo esto lo apaga. Claro, y vemos, mientras a él se le repiten esas voces que además son muy tortuosas, muy bien elegidas. Es decir, la frase que se le queda en la cabeza es que le quiere, no que haya estado con él previamente porque él se lo lía con su otro novio, ¿no? Sino porque es la frase de, claro, que además se une con el principio. Es que esto es muy tortuoso y muy bueno, porque se une con el principio, es decir, yo quiero que me miren y que me quieran como a él le quiere esta. Es decir, yo quiero que me miren, que me adoren, que me quieran, en el fondo, ¿no? Que me quieran verdaderamente. Pero claro, es decir, no puedes querer de esa forma a una persona que no es lo mismo que la otra. Entonces, bueno. Pero eso. Y precisamente la frase que le rompe es Johnny, I love you. Y lo escucha así susurrado encima, que es como se lo dice, ¿no? y mientras se repite todo esto, las luces, que son, pues eso, ya estertores, digamos, de la escena de la silla eléctrica, justo conectado con la muerte de los dos, etcétera, que se le repiten, apagándose y encendiéndose, oscurísimo. Y de pronto, ¿cuál es la solución que toma el personaje, macho? Colgarse. Es decir, ya la asunción
pues eso, de su propia mediocridad absoluta. Es decir, no solo has cometido un acto que no te puedes excusar, ¿no? Porque lo has cometido y te tortura, sino que encima recurres al suicidio, a eliminarte a ti mismo. Y es por eso que luego cuando intenta entregarse nadie le creerá, macho, ¿no? El hecho de haberse suicidado. Pero ya no solo por eso, sino por el hecho de que tiene ya que constatar su propia miseria en las consecuencias. Es decir, lo miserable que es de primero no haberse quejado ni haber hecho nada con su situación, después caer presa de ese ataque, que es un acto voluntario, y no hacerse cargo de él, y luego encima, por no hacerse cargo de él, quitarse la vida, que es pues eso, digamos, el pecado más grave que se puede cometer, ¿no? Quitarse uno de en medio. Entonces, la constatación y la consecuencia de toda esta miseria moral que arrastra el personaje en el fondo, porque si los otros son degenerados, este en el fondo también lo es. Lo que pasa es que lo empapela muy bien, lo envuelve muy bien, lo oculta con un carácter afable, pero nada. Se intenta quitar de en medio y por tanto tiene que sufrir las miserables consecuencias que es vagar, dormir por el parque y pasar. Bueno, eso ya es el matiz final que es acojonante, macho. El matiz final que es cuando pasa por la galería de arte, se están llevando el cuadro suyo de la mujer y le dice, joder, es que está una pareja que son los que lo están comprando, yo creo. No, lo están vendiendo, yo creo. Son la pareja que lo está vendiendo, yo creo. Pero bueno, dice, joder, le hace el comentario, el de la tienda, la mujer, dice, joder, me da pena haber perdido este cuadro solo por solo $10.000. Por solo $10.000. Solo es un pinchazo. Solo son $10.000. Pero las significaciones que tiene ese cuadro, qué macho. Es que esto, o sea, tiene todas las significaciones concentradas. El hecho de la pasión del hombre frustrada, ideológica, psicológica, ya lo hemos hablado antes. Después, la imagen del acto que ha cometido, ¿no? Y también, a la vez, por la firma que tiene el cuadro, pues eso, mostrar también su propia miseria moral, de haber dejado que su obra objetiva, salida de todo él, hecha con todo su ser, la firme otro. Joder, es que es acojonante, macho. Es que un film perfectamente cerrado, que es una obra maestra, sí o sí, y de las mejores películas de la historia del cine. De la mejor y ya te dejo paso, no tengo nada más que decir. Sí, parece que no, que las mejores películas de la historia del cine tienen que tener esto propio del espectacularismo postmoderno, esos travelling grandilocuentes, esas escenas épicas, esos grandes dramas humanos legitimados por la historia en donde ha habido un desastre humano, no por unos criminales de primer nivel, ¿no? Ya sabemos cuando en los 90 empieza ya a estallar todo esto, ¿no? A exagerar, ya no forzar la historia, ya a exagerar la pseudo-poética, ¿no? Y toda esta vaina. Ante una obra depuradísima, perfecta, compleja, milimetrada, Absolutamente. ambigua, ya se ha hablado, ¿no? De la ambigüedad, no como producto o reflejo de o consecuencia del confusionismo ideológico, cuanto de la potencia poética de la propia película, de la, ¿cómo decirlo? Pues, bueno, de la polisemia que albergan todas sus escalas. Esa es la palabra, Además, ¿no? Es una polifonía, ¿no? Es una gran sinfonía. Es una sinfonía, no una sinfonía. Sí. Si me permites un matiz, el hecho de que se produzcan estos enigmas ya no es por intención del propio autor, sino que por la potencia poética de toda su historia. Muchas veces un enigma se puede dejar sin resolver, es decir, se puede dejar sin atar, como una singularidad, y aún así, aunque el cineasta, en este caso Lang, no haya pensado en ella, cobra sentido en la interpretación. Eso es acojonante, eso es de una exuberancia acojonante. Eso es la maestría de la objetividad, eso Sí, le sí. jode. Porque claro, el fini operi rebasa el fini operandi, pero necesariamente, siempre, son inconmensurables. Y pues está por encima del finis operis, evidentemente, ¿no? Está en su totalidad, ¿no? Y lo que ha dicho, efectivamente, estoy de acuerdo. Y en el final y todo, claro, el final, como lo que he dicho yo, es que es en tanto que la realidad está conceptualizada y no está dada ahí. Entonces, es una conceptualización, ahora una poética, y está tan bien correspondida, que venga otra a desmontárnoslo. A ver si puede. Es eso, ¿no? Que hemos hablado ciertas veces. Y otro punto importante, bueno, es lo de la masculinidad también. Lo de la masculinidad igual. Freeland siempre ha dado cera. Está ubicado al nazismo, a lo que no le gusta, a lo que veía que era fanático, tenía falla gorda, ¿no? Tanto al nacionalsocialismo como al capitalismo yanqui. Me gusta recalcar lo de yanqui, porque sí. Solo hay que ver Mientras Nueva York duerme, del 56, que refleja, bueno, todo este arribismo capitalista centrado en la industria editorial, los cuales sus personajes pues están a la caza del asesino de mujeres, de un tipo concreto, ¿no? A la caza, pero no por un deber moral y ético, sobre todo ético, claro, ¿no? Incluso político, ¿no? Puede decirse, sino por ascender económica
y socialmente dentro de la institución periodística. Salvo Dana Andrés, el protagonista que sí tiene principios, ¿no? Y encontramos en esta película gente, hombre y mujeres débiles completamente, ¿no? Varones y mujeres débiles. Completamente. Solo hay que ver como el sucesor del empresario, mientras Nueva York duerme, del empresario del periódico, del dueño, que fallece, el hijo, su sucesor, interpretado por Vincent Price, es un pusilánime que deja que su mujer Rhonda Fleming pues esté con otro, le ponga los cuernos, le dé igual, es decir, no tiene carácter para nada. De hecho, no sabe manejar un periódico, no tiene en cuenta, no sabe cómo manejar no sabe, en primer lugar no conoce la técnica tipográfica, luego no conoce los estilos periodísticos, cómo imprimir los tejemanejes económicos. Es decir, se lo tiene que hacer otro, tiene que delegar, ¿no? Porque si no, en fin, se pierde, ¿no? A diferencia, ¿no? De, por ejemplo, ahí está en contraposición a George Raft, ¿no? Conociendo incluso al empresario en La Pasión Ciega, conociendo pues, lo que es la profesión de camionero en todos sus sentidos, ¿no? Y en todas sus diatribas, ¿no? Esto es un punto importante. Es decir, ahí está, Friedland siempre ha dado baza. Entonces, precisamente también esta película, en cierto modo, como he dicho, también es reflejo del clima tenso y tortuoso de los años 40 en Estados Unidos, que lejos de ser una victoria apabullante, ¿no?, de Estados Unidos en la guerra, después de el gran escándalo que conocemos, ¿no? De hecho, la Unión Soviética ya dijo que era una barbaridad absoluta, ¿no? Lanzar dos hongos atómicos, de modo más cobarde. Esto es un punto importante. Y esto en la población estadounidense no todos van a estar de acuerdo a hacer esa burrada, ejercida por quienes ya sabemos que está de presidente, y con todos sus escándalos además, instituciones muy turbias. Claro, es decir, esa reincorporación a la vida normal ya, pacífica, en los Estados Unidos, y la recuperación de todos los soldados, ¿no?, de la contienda, pues lejos de traer unas esperanzas bastante prominentes, provoca un cierto clima de confusión y pesimismo. Y esto está reflejado en las obras, aparte de la potencia de la época, todas las vanguardias que van entrando, etcétera. Y ya luego con la Guerra Fría y luego los procesos de la paranoia anticomunista, como bien dicen, pues lo que dicen ahora paranoia anticomunista son los postmodernos que por conveniencia hacen todos ajustes, ya que nos conocemos todos. Bueno, ellos no, pero yo los conozco. Bueno, a lo que iba, pues el cine se vuelve muy tortuoso, muy oscuro, muy oscuro. Que parece también de un modo simbólico, ¿no? Que es justo el acto totalmente descarnado. Y cuando dicen bárbaro, y además es importante citar, ¿no? El acto ultracivilizado y descabellado de la bomba atómica parece que trae simbólicamente también este azote, porque el cine que viene del 45 hacia adelante se torna, es otra vuelta de tuerca hacia una oscuridad bastante subyugante. Digo porque cuando muchos dicen que es una barbaridad de bárbaro, ¿no? Si la bomba atómica es lo más civilizado que existe, como ya Gustavo Bueno, es decir, el producto más desarrollado de la civilización, pues necesita de unos conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos, arquitectónicos, de ingeniería civil, apabullantes. Bueno, no solo fabricar, sino también mantenerlos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esto es como cuando dice Revolución Cultural China. Por la Revolución Cultural China, que muchos se enteren que es cuando se detonó por primera vez en China la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. Que claro, siempre se ha usado, ¿no? Muchos maoístas del pelo, ¿no? De tres al pelo, ¿no? De tres al cuarto, que luego, claro, son sus hijos luego serán ya los posmodernos 2090, claro, esta generación del 68, que cuando hablan de revolución cultural se llenaba la boca, y obviaban o soslayaban que esa revolución cultural, que coño es la cultura, no estaban de librito, se estaba lanzando la bomba atómica, precisamente, es decir, traía consigo un desarrollo tecnológico pues bastante controvertido, bastante fuerte, ¿no? Y con muchas consecuencias. Punto. Esto es un punto importante porque es necesario. Volviendo al filme de culto. El final, el final, la secuencia final, cogiendo las interpretaciones que hemos hecho, parece ser que no puede rehuir al protagonista de su propio determinismo, un determinismo de la conciencia, de sus principios morales, y ya no por un convencimiento propio en sí mismo, sino por algo muy intrínseco, que no se reduce en ningún momento a conexiones cerebrales que no llegan a otras, ¿no? O que no es capaz de cambiar los fluidos cerebrales, ¿no? Dicho de modo muy cerebrocéntrico, como hoy está, ¿no? Está tan de moda. Y Popper y todos estos inútiles, ¿no? El yo y su cerebro, bueno, unos delirios de la leche, ¿no? Entonces, claro, toda esta consecución y esta resolución de la película también reflejado y expresado de un modo tan sublime y que revierte en una ambigüedad semántica de primer nivel, de significados y de conceptos y de ideas, pues claro, nos remite a este determinismo abocado a un fatalismo inevitable, claro, evidentemente, en donde el protagonista puede escapar de su propia conciencia. Y aún más aún, ahí está el fatalismo, no puede escapar y está
Es decir, no puede escapar a su propio destino ligado al determinismo de su conciencia y de sus actos, sea por los motivos que fueren, pero más aún, y ahí está la conexión que hice antes. Es decir, este determinismo es el obstáculo que le impide asumir los actos vitales en primera instancia que acaba de hacer. El primer gesto desaforado y violento y vital que refleja la fuerza desaforada del hombre cuando le ponen en un límite totalmente insufrible. Es incapaz de hacer frente de un modo, es incapaz de superar completamente, incluso de asumirlo y de llevar a cabo su propia vida. Es decir, él mismo ejerce su propia ejecución procesal, dicho de un modo muy metafísico y muy conocido, pena de muerte. Incapaz de ejercer su propia pena de muerte, ¿no? Perdón, es capaz de ejercer su propia pena de muerte, más aún, es incapaz de ejercer su propia pena de muerte porque prolonga su agonía, es decir, en ningún momento no quiere, ni se suicida siquiera. Entonces, claro, la cantidad de interpretaciones que pueden ligarse a esta resolución, vamos, son insondables, se te escapan de las manos. Es decir, este determinismo le lleva a su propia autodestrucción, pero es que tampoco se consuma. Tampoco es capaz de llevarla a su consecución. Sigue un suceder autodegradado, pero que va a tientas. Vamos, que no se hace el harakiri precisamente. De un modo, se acabó la tontería, ¿no? O cambio de vida, ¿no? Es decir, esta metábasis, es decir, esta consecución dialéctica no es capaz de resolverla. Entonces, claro, pues se aboca al suceder, a su autodegradación hasta que a saber qué le pasa. Claro, ahí Freeland lo cierra de un modo magnífico. Porque uno puede, claro, ¿qué le sucede realmente? Pues sigue en su autodegradación, pero uno no puede determinar que va a morir, precisamente, ¿no? Esto es un punto importante. Va a morir, no se sabe. Es decir, no hay ese cierre traumatológico tan monista que hacen muchas películas, sino que dejan esa ambigüedad. Es una película que se cierra ontológicamente, pero deja todas estas ambigüedades, claro. Y traumatológicas también. Hay obras maestras que se cierran y la trama también, ese final feliz o ese final de la muerte, y hay otras que dejan ese recurso, ese fluir en su ambigüedad perfecta, con sus constantes y todo, y esta película lo hace. Y para eso cocina a fuego lento todo. Porque cada secuencia, cada escena está muy bien medida, muy bien construida con su propio tempo, su propio tiempo. Es una obra muy bien perfilada. Y en todos sus ámbitos. Una obra maestra, sí. Y bueno, ya por tocar un punto que has dicho tú, ¿no? La crítica a todo tipo de maniqueísmo, a todo tipo de pues o de extremo que se envalentona y se enorgullece, etcétera, también ejerce una crítica que no debe ser fácil, ¿no? Bueno, ya era Freeland, ya tenía un nombre, ¿no? Por aquel entonces, pero tampoco eso debe ser fácil, siendo alemán en el 45, coger y meter en Estados Unidos, en Nueva York, a un personaje, es decir, el personaje, el arquetipo de... es que coge el arquetipo del marine, de aquel hombre del ejército honrado que muere por valentía, salvando en este caso a una mujer que se había intentado suicidar, ¿no? En el puente de Nueva York, que es el exmarido con la que está casado Edward Robinson. Y hacia mitad de la película, casi finales, lo retrata, es decir, se carga el mito del soldado estadounidense pulcro, siempre dispuesto a salvar a los demás, siempre valiente, etcétera, y le retrata como un absoluto pesetero. Un tío que no se ha jugado nada, que quería escapar de su matrimonio, que había cometido crímenes, de hecho, malversando fondos y quedándose con dinero que no era suyo, de los puertos, etcétera, y que para salvar esta condición de que le iban a perseguir e investigar, se tira, finge su muerte y vive chantajeando a la gente, joder. Vive y en cuanto le ofrecen su pasta, él no quiere a su mujer. De hecho, le chantajea a Robinson porque cree que quiere a su mujer para que se vaya y se quede a la mujer que tanto ama, ¿no? Pero que no ama a nadie, realmente, porque es insoportable. Entonces, es que fíjate cómo dilapida esta imagen perfecta que han tenido y tienen siempre los yankees de el marine recto siempre en virtudes, etcétera. Pues para que veas, los más piratas, un pirata. Lo retrata como un pirata. Es acojonante, es inteligentísimo. Y luego ya por ir cerrando el directo, que vamos a ir 1 hora y 10 casi, pues quería ya comentar finalmente un poco los actores y lo que significan para la puesta en escena en este caso. Es decir, no tanto los actores, sino un recurso que me ha parecido inteligentísimo y que nunca lo había visto utilizar de una forma tan maestra. Que lo voy a decir primero antes de pasar a los actores, que es decir, la maestría y la puesta en escena de Freeland.
Una manera muy fácil, pero que además demuestra su maestría, en grado sumo, es en un punto determinado del film, al final, cuando entra en casa, no sé si entra, sí, llega Robinson a casa y les pilla finalmente cuando es la escena de te quiero, no sé qué. Cuando está extraído, está distanciado del plano y está mostrando el portal, en el momento en el que va a entrar, es decir, no se le reconoce de lejos, podría ser cualquier otro. Y a este nivel pasan varios figurantes, es decir, que Friedland los mete, pero absolutamente acompasado y sinfónicamente. Es decir, no mete a un figurante y decir, nah, tú anda por aquí, no, tú anda por el otro lado. Joder, es que es subyugante hasta eso, hasta ver pasar a los figurantes. De forma que cuando estás tendiendo las escaleras, de repente pasa uno para acá, pasan dos para allá. Joder, de forma geométrica y acojonante. Es decir, que para el que sabe, para el que conoce el aprovechamiento y sabe utilizar los recursos y los elementos, ningún detalle ni ningún matiz está de más ni de menos. O está porque tiene que estar o no está. Punto. Podía no haber metido ningún figurante. Entonces es que es la manera de componer, es sinfónico, es saber lo que hacer en cada momento. Dice, claro, es decir, para crear confusionismo de no saber qué personaje es exactamente Dr. Robinson, porque aparece además en un oscuro bastante patente. Pasan estos figurantes acompasados mientras vemos ya como nuestro protagonista se deslinda y sube las escaleras. Joder, también haciendo referencia, pues referencias poéticas que se pueden sacar, ¿no? Como que este personaje podría ser cualquiera en sí mismo. Es decir, que es una historia que pasa en la mundanidad millones de veces esta. No, no, totalmente. La distribución de los elementos dentro del cuadro. Pero es que además, en el cuadro, claro, está el movimiento externo. De hecho, es muy, muy sencillo, ¿no? Los laterales del encuadre que se van moviendo, ¿no? El encuadre, la parte de la imagen que, vamos, que busca la expresión, ¿no? Que importa esa expresión que uno busca, ¿no? Eso es el cuadro, la definición del cuadro hecho de modo muy rápido. Y el movimiento interno del cuadro, acorde a una duración concreta, acorde a un propósito, dentro de una película, evidentemente, dentro de una secuencia concreta, es decir, una distribución muy elegante, muy, muy bien compuesta, muy bien medida. A ver si se entera Kusturica, por ejemplo, porque no tiene ni puñetera idea. Había ese gato negro, gato blanco, que un desastre, vamos, a la altura de Todo sobre mi madre, pero no tan moderna, pero muy mala también, una película muy mala. O sea que Todo sobre mi madre es que da gana, pero si existiese lo negativo, macho, en fin, es acojonante. Pues eso, lo hace de un modo maravilloso. Y luego otro punto muy importante de la película que se nos ha olvidado mencionar, la relación tortuosa que posee Joan Bennett con G. Robinson y el papel de femme fatal de primer nivel. El concepto de femme fatal que hace Joan Bennett, es decir, usa sus armas de mujer, sus armas de seducción, con esas finalidades que ya hemos hablado, vampirizando la vida de G. Robinson, y luego ya voy a comentar otro punto, llevándolo de autodestrucción, y bueno, y ya toda la resolución, ¿no? Todos esos tejemanejes que ellos dos, G. Robinson y ella, ejercen, son apabullantes, con toda su calidad interpretativa, que luego ya hablarás y ya hablaremos, etcétera, etcétera. Es decir, el papel de Joan Bennett es impecable, es impecable. De hecho, por eso actúa tantas películas de Friedland, porque era una actriz de primer nivel, ¿no? De las hermanas Bennett, es decir, de esta legión de actrices como la Priscilla Lane, ¿no? Las hermanas Lane, es decir, pero mejor actriz. Joan Bennett, sí, de primer nivel. Y otro punto que iba a decir, joder, espérate que se me ha ido el santo al cielo de G. Robinson. Sí, de hecho, claro, el amor que le suscitan estas almas de mujer despiertan la pasión de G. Robinson, esa pasión dormida de un hombre alienado y pusilánime. De hecho, la secuencia cuando al final le presta los 1.000 euros, ¿era? 1.500, 1.000. Sí, 900 dólares. Euros, dólares. Sí, 1.000 dólares y le da 900 al otro y él se queda 1.000. O sea, y ella se queda 100, perdón. Sí, le pide 1.000 dólares, sí. 1.000 dólares del año claro. 45. Claro. Sin la inflación. Claro, esa pasión, fíjate en esa secuencia cuando la empieza a besar, macho, la besa en el cuello, la besa en la cara y le para los pies, ¿no? Eres en inglés caveman, ¿no? Eres un salvaje, en el buen sentido. Un sátiro. Es decir, él, fíjate, eso no lo tiene con su esposa, esa voluntad de pasión solo la tiene con ella. Fíjate, esto es un punto muy importante. Y claro, todo esto se ve quebrado y destruido porque es mala. La persona es mala. Es un pusilánime, pero es mala, como el otro es malo. Gente mala. Entonces te encuentras la película, pues eso, macho. Sobre todo te encuentras dos mujeres malas y un tío violento y chulo puta, pero no tan malo, tan perverso. Son más perversas, son ellas dos, su mujer y ella. Es una película que da cera. Y la posmodernidad viene muy bien. Viene muy bien para que se enteren mucho y muchas, ¿no? Todos estos posmodernos de las narices que no valen nada. Entonces es eso, macho. Es impresionante el discurso, además de esta relación y todos los matices, todos los detalles, la elegancia, en todo. No, y además, fíjate, el papel de Joan Bennett es tan espectacular
precisamente porque la verdadera maldad no se muestra de primeras. Fíjate que joder, el novio que tiene, se le ve que es malo, que ya no malo directamente de insidioso, que es un cabrón aprovechado, pero no se le ve esa maldad, esa inquina. Pero claro, ¿qué pasa con Joan Bennett? Que al principio se nos muestra pues, un poco cínica, es decir, en la primera escena se nos muestra un poco cínica, pero después se la muestra como... Además, lo elige muy bien Fritz Lang porque muestra escenas, ¿no? En las que, bueno, sí, le sigue pidiendo dinero y tal, pero parece que es por coacción del otro, de su novio. Y ella parece que no quiere hacerle más daño, dice que bueno, es tonto, pero déjale, tal, dice, eso es pasarse, no le quiero pedir tanto dinero, el otro. ¿Y quién tiene el discurso más violento de toda la película, macho? Cuando le coge y le dice, ¿casarme yo contigo? Y dice, si no eres nadie, dice, nunca me casaría con un hombre como tú, eres basura, eres una rata, macho. Y claro, es decir, que toda esa violencia, esa maldad, se reviste de bondad, es el único personaje al que le pasa en todo el film. Y a lo mejor al protagonista, que es una maldad expresada de otro modo. Porque la mujer que tiene directamente es insoportable. Y es mala y es hija de puta, pero bueno, por lo menos va de frente. Pero los peores son esos, que parece que, bueno, se apiada un poquito el otro, y es la más sádica y la más terrible, y acaba muriendo por ello. Que sí, totalmente. Y bueno, Totalmente por eso el papel de John Bennett es tan alto y tan bueno. Porque es una maldad tan bien expresada que se reviste de bondad casi todo el film. O de medio bondad casi todo el film. Entonces es espectacular, como tú has dicho, no tengo nada más que decir, no puedo, no vamos a analizar secuencia por secuencia. Y además cocida a fuego lento, Sobre todo mucha paciencia. Sí. En el sentido adjetivo que se le da, no maquiavélico, porque ya hemos hablado que Maquiavelo, lo de siempre, ¿no? Todo está leyenda negra y todo está... ¿Cómo han cogido los adjetivos, no? Ser viperina, ¿no? Sí. Se va cociendo a fuego lento, macho, toda esta perfidia. Es acojonante, macho. Sí. Además, el novio sobre todo es violento, es un chulo putas, malo, pero sobre todo es violento, ¿no? Violento físicamente, la quiere pegar, pero la otra es mala, perversa, va haciendo fuego lento, vamos, clavándote el puñal hasta el fondo, sí, totalmente. Y cuando va a realizar el acto de esa Forage Robinson, la conciencia se le hunde, macho. No puede escapar de su conciencia de la calle, macho. Es que la interpretación nietzscheana, joder, cuidado. Un obrón de culto absoluto. Y luego Edo G. Robinson, que como hemos aclarado, hizo muchos papeles de gángster en estos años 30, años 40, etcétera. Además de, pues, nos muestra otro tipo de carácter, ¿no? Un carácter pusilánime absoluto que le queda muy bien porque tiene esa capacidad de poner cara de bobalicón. Y esto seguramente lo vería Fritz Lang, ¿no? En el sentido de que muchos actores, ¿no? Encarnando un papel, como por ejemplo hablaríamos de... no es el Bronson, es el Henry Fonda en Hasta que llegó su hora, que siempre hizo papeles del hombre virtuoso, del hombre bueno, del hombre justo, y cuando llegó a hacer de malo era mucho mejor que haciendo de bueno. Pues en este film pasa lo mismo, ¿no? En ese sentido yo creo que es capaz Fritz Lang de ver la plasticidad del rostro de Robinson y coger a un tipo que hace películas de gángsters y convertirle en el buenazo, ¿no? Pero el buenazo en el peor sentido, ¿no? Y lo hace de cojonudo, es un papel acojonante y parece un pazguato verdaderamente durante todo el film. Y el papel y solo que con su expresión facial, macho. Porque en los años 40 hace sí de hombre bondadoso, de hombre y además torturado psicológicamente, hombre que se mete por contingencia de la realidad en un laberinto psicológico de primer nivel como la mujer del cuadro. Por cierto, un final que estropea la película, pero que no es de Phil Lang, sino imposición del productor, para aligerar la carga pesimista y fatalista de la película. Claro, uno se sorprende cuando le ven Callo Largo. O sea, de nuevo, claro, se vuelve a sorprender porque claro, le ve Mil ojos tiene la noche en la mujer del cuadro, perversidad y de repente Callo Largo, haciendo un mafioso maquiavélico y riguroso y con todo su empaque de primer nivel. Van por esa cara particular con personalidad que tiene Warren Robinson, que eso le pasa a estos actores. No solo son de primer nivel, sino que tienen cara. Que tienen cara, macho, tienen personalidad en el rostro, ya no en el gesto, en el cuerpo, en el movimiento, en la cara, son caras marcadas, ¿no? Y Marja Robinson de origen rumano, nació al final del 19, y se notan esos rasgos, no representa el típico yankee, ¿no? Tiene una cara muy particular, con mucha personalidad, y por eso sus papeles, joder. En Lo Odio entre hermanos, otro papel que hace, es que es un actor de primer nivel, Sí, absolutamente. Y yo creo que podemos ir terminando, ¿no? 1 hora 16, por no extendernos, vamos, que nos podríamos tirar hablando de la película toda la noche. Sí, no, yo ya he dicho lo principal, lo podríamos extender porque es apabullante, que minuto por minuto. Pero eso ya para un director de 24 horas. Eso es. Pero con chicha, evidentemente. Eso es.
O pon directo que hagamos de Friedland o lo que sea. Bueno, pues aprovecho para deciros, es decir, a todos los que nos estáis viendo, a todos los que nos veis en YouTube, si os habéis quedado con más ganas de análisis de Friedland, o sea, de Friedland, perdón, de perversidad, como he dicho, pues nos lo dejáis en los comentarios, ya podemos hacer una segunda parte, se puede estudiar. Y lo mismo, si os gusta que traigamos obras de Friedland, que vendrán más 100% seguro, pero si os gusta, pues nos lo dejéis en los comentarios y intentamos traer lo más pronto posible otra. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy martes. Eh, a- Sobre todo, y como digo siempre, muchísimas gracias a Alberto Agudo por estar otra noche aquí con nosotros. Es un absoluto placer hablar del Sobrino y además que uno cuando los analiza, ¿no? Con un maestro como tú, pues al final acaba sacando toda la chicha y uno acaba siendo todavía más consciente de la obra maestra que es. Entonces, muchísimas gracias por estar otra noche con nosotros y aquí seguiremos. Pues aquí seguiremos. Muchas gracias, Jonás, igualmente por el debate aquí. La dialéctica maestra de los maestros, pimpángaros, que pues das cuenta y das testimonio de obras maestras del cine, sobre todo en la época en la que estamos. Que más que nunca hay que rescatar todo esto y conceptualizarlo. Y además no ya el modo nostálgico de mira lo que se hizo, sino lo que se ha hecho. Fíjate, Y lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer, el cambio de tiempo verbal con otras intenciones, además, de cambio, de transformación. Eso Claro, es. todo lo que hemos hablado. Entonces, y aquí seguiremos, por eso, coño. Vamos, faltaría más. Joder. Con Y lo que además, llevamos ya. ya ves. Mira, Con lo que además llevamos hay encima, además. eso es. Que además hay que recordar que bueno, ahora es 8 porque acaba de cambiar el día, ¿no? Estamos a 12 y 18 ahora Sí. mismo. Pero en el próximo programa justo nos pilla con el aniversario del canal. Importantísimo. Un año llevamos ya dando caña y vamos a seguir y encima más intensos todavía. Así que no os perdéis el directo de este jueves de Pulp Fiction, cerrando fenoménicamente el pelotazo de los 90. Y ya a partir de la semana que viene, pues traeremos. Igual hacemos una encuesta por ahí por YouTube, así que estad atentos de qué década queréis el próximo pelotazo y se irá viendo, se irá estudiando acerca de otras décadas. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que nos veis y a todos los que nos habéis visto hoy. Muchísimas gracias, Alberto, ya lo sabe. Y bueno, seguid apoyándonos como hasta ahora. Estamos contentísimos del avance que lleva todo esto y de cómo ha pasado el año y de todo lo que hemos conseguido en un año que ni nos lo esperábamos. Así que agradeceros muchísimo, de verdad, a todos los que os tomáis un tiempo de vuestra vida para vernos, para comentarnos y para apoyarnos. Nos significa muchísimo para nosotros, como siempre digo. Así que nada, esto ha sido la última Filmoteca, el último reducto del cine y nos vemos en un par de días. Hasta pronto.